no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Este es el primer punto que vamos a hablar en esta noche. Una de las cosas que hizo Daniel es proponer en su corazón no contaminarse. Algo que quizás hoy en día cuesta un poco cuando hablamos de contaminarse, hablaríamos en un campo bastante grande, no solamente de un área específica. En este caso habla acerca del alimento, de la comida, pero que eso trae muchas cosas. Dentro de lo que se le proponía a Daniel, se le proponía pues unos alimentos quizás que podrían contaminar su cuerpo, y sabemos que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces, algo que contamine el templo del Espíritu Santo, naturalmente Daniel dijo no. Yo no puedo contaminar mi cuerpo porque es el templo del Espíritu Santo. Algo que hoy en día podríamos llevarlo a otro nivel. Diríamos, ¿cuánto quizás en algunos momentos nos hemos contaminado nosotros? Quizás con las amistades, quizás en los lugares que hemos andado, quizás en nuestra forma de hablar, quizás de repente, bueno, como mi amigo habla cosas que no se deben hablar, pero como estoy en ese grupo, estoy en esa mancha, entonces tengo que hablar. No, para no quedar mal, porque si no van a decir, tú eres el santo, ¿no? O quizás me reúno con mis amigos, pero como mis amigos no conocen de la palabra de Dios, y me llevan quizás a lugares propios donde no debe pisar un cristiano, naturalmente accedo yo a contaminarme, porque si alguien me viera en ese instante, me digo, y permanece uno con temor, con miedo, porque quién te mira, o que quizás alguien puede pasar por allí y pensar que está haciendo algo, y si quizás pueda ver qué pasa, porque acaso yo no estoy haciendo eso, estoy aquí, pero no estoy haciendo eso, pero ya te estás contaminando, porque propiamente estás en ese lugar. Entonces, naturalmente, el hablar de contaminarse, estamos hablando de una manera bastante global y genérica, de que todas las cosas que nosotros hacemos, lo hacemos para separarnos y apartarnos con el Señor. O sea, si usted cree que Jesucristo lo recibió como Señor y Salvador y quiere vivir en una vida que forma la palabra de Dios, la clave está en que usted está apartado para las cosas de Dios. Usted está apartado para Dios y no puede contaminarse con eso. No puede contaminarse por las cosas, no puede contaminarse con las obras del mundo. Vivimos en este mundo que dice la palabra de Dios, pero no somos de este mundo. Entonces, naturalmente, no puede usted contaminarse con las cosas que los demás pueden hacer, que bien puede ser para ellos, pero que usted no puede contaminarse. ¿No? Hay un dicho conocido que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Y muchas veces decimos, no, pero no es así. Pero lastimosamente, cuando estamos nosotros o nos contaminamos con un grupo ajeno a nuestro, lastimosamente nos estamos contaminando y nos toma como todo el global. Y creo yo que este es uno de los puntos en los cuales Daniel propuso en su corazón. Imagínense, Daniel se puso, dice, a comer legumbres. Y Daniel comió legumbres, nada más. Imagínense, le estaba esperando el pollo a la brasa, pero Daniel dijo no, solamente legumbres. A punta de lechuga no más comía ese día, pues era su dieta. Así que si quiere anunciar su rostro, puede comer lechuga. Y todo tipo de legumbres que pueda existir. Entonces, su dieta era una dieta bastante, digamos así, vegetariana. Pero sin embargo, vemos los frutos mañana más tarde. ¿Cuál es el fruto importante que nosotros podemos obtener si no nos contaminamos? ¿Cuál es el fruto que podemos nosotros obtener si deseamos no contaminarnos? Esa es la palabra de Dios, que el Señor les entregó conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y la Biblia dice, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Entonces la Biblia resalta que se les entregó a los cuatro, se les entregó entendimiento. Y a los cuatro se les entregó una sabiduría especial. Pero la Biblia resalta que a Daniel se le agregó algo adicional. ¿Y qué fue eso? Entendimiento en toda visión y sueños. O sea, aún dentro de los cuatro que no habían sido contaminados por los demás, Daniel resaltaba un poquito más. Porque dice la palabra de Dios que él había propuesto en su corazón no contaminarse. Son importantes entonces no contaminarnos. Imagínense todo lo que Dios tiene preparado para usted si no se contamina, ¿no? Conocimiento e inteligencia.
Dice la Biblia también que en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey consultó, los halló 10 veces mejores. O sea, no simplemente es que el Señor te va a dar sabiduría e inteligencia, sino que tú propones en tu corazón no contaminado. El Señor está preparado para ser 10 veces mejor que los demás. Yo creo que todos deberían ser 10 veces mejores, ¿no? En ese tiempo había astrólogos, científicos, gente bastante sabia, que los reyes llamaban para que consulten a ellos, llamados de astrólogos. Era algo que sucedía en ese tiempo. Pero sin embargo, dice que estos hombres fueron hallados 10 veces mejores. Y esa es una de las enseñanzas que podemos aprender de Dios. No te contamines, y Dios te hará 10 veces mejor. Otra de las enseñanzas que encontramos en Daniel es en el versículo 14 del capítulo 2, dice: entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. ¿Qué había pasado? El rey Nabucodonosor había tenido un sueño, pero llamó a todos los magos y a todos, y nadie podía descifrar el rey mata a todos los sabios. Y en ese momento Daniel dijo prudentemente algo muy importante. Daniel se atrevió a decir que le dieran un tiempo para que él pudiera descifrar aquel sueño. Sin embargo, la palabra de Dios dice: entonces Daniel habló sabia y prudentemente. Este es otro punto importante que encontramos acerca de Daniel. ¿Cuánto nosotros debemos ser sabios y prudentes al hablar? Hablar con sabiduría, pero hablar también con prudencia. Quizás hablar con sabiduría dice: bueno, yo todo lo que digo es sabio, puede decir algo. Pero cuán difícil a veces es ser prudente. Es decir las cosas cuando se deben decir, donde se deben decir, y en el momento oportuno de decirlas. Entonces, pues una de las enseñanzas que nos trae también Daniel es que hay que ser sabios y hay que ser prudentes. Y cuando uno es sabio y prudente, el premio es que Dios lo va a poner en alto. Que la palabra de Dios que este hombre fue sabio y prudente al hablar. Luego pudo descifrar la revelación que le era dado de parte de Dios. Y este hombre fue engrandecido en alto por aquel rey. Pues la promesa de Dios es esa: si usted es sabio y prudente en sus palabras, téngalo por seguro que Dios lo va a poner en alto. Si usted, cada palabra que usted habla, tiene la debida prudencia y lo habla con sabiduría, que solamente la sabiduría proviene obviamente de Dios, entonces téngalo por seguro que Dios lo va a poner en lugares altos. Los lugares altos son para usted, pero siempre y cuando siempre seamos prudentes al hablar, prudentes al decir las cosas. Entonces dice la Biblia que entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones. Entonces vemos cómo Daniel es un hombre que pudo recibir de todas las glorias terrenales que pudo haber, él lo recibió. Siendo un muchacho, siendo un joven todavía, pero pudo recibir ello. ¿Por qué? Porque tenía temor a Dios, porque guardaba la palabra de Dios en su corazón. Entonces, cuán importante es también obedecer la palabra de Dios en este aspecto, de ser prudentes al hablar. No, es una de las cosas que a veces, por no ser prudente, podemos nosotros causar pleitos, podemos causar disensiones, podemos causar problemas, enemistades, simplemente por no ser prudentes al hablar. Entonces, ¿cuán importante es la prudencia? Otro aspecto importante que vemos dentro de la vida de Daniel es que Daniel fue leal. Fue un hombre que fue leal a sus amigos. Naturalmente, él, como lo mencioné al inicio, tenía 3 amigos, ¿sí? Sadrach, Mesach y Abednego. Pero ¿qué pasa? Daniel fue engrandecido porque a él se le dio la revelación del misterio que le había entregado al profesor. ¿Y qué sucede cuando hay una parte bastante importante que dice la palabra de Dios? Que él luego dice que fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio. O sea, cuando él fue a pedir para que el Señor le revelara el misterio, naturalmente el Señor le dijo: mire, ¿sabe qué, amigos? Pídanle misericordia a Dios para que Él nos revele el misterio. Dice la palabra de Dios que el misterio le fue revelado a Daniel. Pero Daniel tenía en cuenta que él había pedido
recibió la gloria terrenal de parte del rey, Daniel la compartió con sus amigos. Es un principio de verdad, que estuvo en los momentos difíciles, porque tranquilamente lo estuvieron matando a sus amigos. Sus amigos estuvieron con él, apoyándole en el tiempo para que Dios pudiera ganar la revelación. Sin embargo, cuando Daniel fue agradecido, Daniel también retribuyó a sus compañeros. Y dice la Biblia que Daniel solicitó al rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Cuán importante es no tener envidia. Dice la Biblia que los 100, los 4 eran fieles menores. Pero Daniel siempre sobresalía en algo. Dice que Daniel era leal, pensaba en sus amigos. Pero gracias a Dios hay lealtad. Dios siempre te va a poder dar esas cosas. Pero si tú empiezas a envidiar porque la otra persona creció, vas a tener graves problemas, porque tú empezarás a crecer. Pero si tú empiezas a bendecir a aquellas personas que empiezan a crecer, tenlo por seguro que Dios te va a poner aún más adelante. Y tú dirás, esa persona está creciendo, te bendigo en el nombre de Jesús. Y tú seguirás creciendo más y más todavía. Es uno de los principios bastante importantes que en este tiempo también estamos batallando. Porque a veces la envidia, a veces empiezan las enemistades, simplemente porque una persona va creciendo, la otra persona empieza, como dice, a hablar mal, quizás, no, pero yo lo pude haber hecho mejor, pero quizás yo pude haberlo hecho aún más bonito, él no habla tan bien, pero la palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos que aprender a ser amigos, que tenemos que aprender a bendecir a los demás, porque eso trae premio para nosotros mismos. Si usted bendice a los demás, tenga en cuenta que Dios lo va a bendecir a usted aún más todavía. Y eso pasó con Daniel. Daniel bendijo a sus amigos. A Daniel le pusieron en un cargo bastante alto, pero cuando él estuvo en el cargo, no dijo, ay, yo soy acá lo máximo, los demás están abajo, sino que Daniel dijo al rey, ponga a tus amigos también en parte de este rey. Y la Biblia dice que los pusieron, pero que Daniel estaba en la corte del rey, o sea, tenía un grado más arriba que todos los demás. Entonces, cuán importante es también aprender a que nosotros debemos ser leales con los demás, y que si es que en algún momento Dios nos regala una bendición, nunca mire a los demás hacia abajo, sino que usted bendígalos y tráigalos consigo, porque mañana más tarde Dios debe entregar aún cosas mayores. Y eso es lo que tenemos que anhelar y buscar nosotros. Como hijos de Dios, tenemos que siempre bendecir a los demás. Si usted ve que un hermano crece, una hermana crece, bendígalo. No le tenga envidia, bendígalo, porque Dios lo va a bendecir a usted por ello. Aquella persona que más habla del hermano es aquella persona que más empieza a decrecer y a caer. Eso téngalo por seguro, porque eso es bíblico. Entonces, Dios engrandece a aquellos que también bendicen a los demás. Otro punto y aspecto importante en este caso, acerca de Sadrach, Mesach y Abednego, es su fe y su fidelidad a Dios. Dice la palabra del Señor que el rey Nabucodonosor había hecho una estatua tan grande, la cual persona que no adorase esa estatua se iba al horno de fuego. Imagínense, ¿quién va a querer morir en pleno fuego? Pero la palabra de Dios dice que encontraron que Sadrach, Mesach y Abednego no se inclinaban contra tal estatua, no se inclinaban contra esa estatua. Obviamente provocó ira en el rey. ¿Cómo no se van a inclinar ante la estatua que el rey había puesto para que la adoren? Pero esos hombres dijeron, no solamente adoramos a Dios, a ese Dios todopoderoso, y no nos vamos a inclinar a ninguna estatua ni a ningún Dios falso, sino que naturalmente nosotros, así nos mandasen al horno de fuego, vamos a seguir adorando a Dios. ¿Y qué sucedió? Naturalmente lo que pasó aquí es que estos hombres, el rey los llamó, y cuando estuvieron frente al rey, el rey les preguntó. El rey les pregunta si es que ellos no se iban a inclinar ante tal estatua. Pero la respuesta de ellos no fue quizás la más agradable para el rey. Y ellos le dijeron, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará.
Y es que esos hombres tuvieron tanta fe para creer que Dios podría salvarlos, porque sabían que el adorar a Dios provoca mucha fe. Y que la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, el Nuevo nos dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Entonces, ¿cuánto ellos estaban alimentados de la palabra de Dios? ¿Cuánto era su vida la palabra de Dios? Por eso que ellos adoraban a Dios con tanta intensidad, de tal forma que ellos estaban tan gorditos, digamos así, alimentados de la palabra de Dios, que pues nada los tumbaba. Y cuando el rey les dijo, lo vamos a mandar al horno de fuego, dijeron, bueno, no nos importa si nos mandas al horno de fuego, en otras palabras, porque nuestro Dios nos va a salvar. Y así no nos salvaron, igual seguimos adorando a nuestro Dios. Entonces dice la palabra de Dios que el rey se enfureció, pero a tal manera que mandó calentar el horno 7 veces más de lo normal. Fueron arrojados, imagínense, en pleno fuego, 7 veces más de lo normal. Ellos tranquilos ahí. Óigame, eso es por la fe y la fidelidad al Señor. Cuando la persona tiene fe y fidelidad a Dios, tenlo por seguro que Dios es quien salva, que Dios es quien rescata. Es Dios quien obra en tu vida, que aún estando pasando el problema más difícil de tu vida, Dios te va a rescatar. Aún estando quizás en el problema más grande, que aún es el problema más grande que puede tener en toda mi vida, el que nunca antes puede haberlo pasado quizás el vecino, pero que Dios te va a rescatar de eso. Esa es la promesa de Dios. Pero cuán importante es ser fiel a Dios. Cuán importante es la fidelidad a Dios y tener fe. Entonces son cosas que también podemos aprender acerca de esos hombres, la fidelidad y la fe. La fidelidad y la fe. Y esas cosas vemos que trae sus frutos, porque mañana más tarde el Señor, aquellas personas que en algún momento hicieron, imagínense, Daniel era un muchacho cuando él había revelado los misterios del rey Nabucodonosor. Pero el tiempo pasó, cambiaron de reyes naturalmente, y ¿qué sucedería? Bueno, Daniel quizás estaría olvidado. ¿Qué será de aquel profeta? Daniel, ya está viejito ya, ¿no? Tuvo un gran servicio al Señor, fue reconocido como un gran profeta, pero los años pasan, y aún la gente puede olvidar su servicio. Aún la gente puede olvidar el servicio que ese hombre pudo tener. Pero las promesas de Dios son tan importantes, porque las promesas de Dios permiten de que aún puede pasar el tiempo, pero Dios sigue honrando. Joven, si en ese tiempo tú sirves a Dios, tenlo por seguro que mañana más tarde Dios te va a honrar como lo honró a Daniel. Daniel fue honrado a tal nivel que cuando el rey Belsasar se le puso un misterio cuando él había traído los utensilios sagrados del Señor, y dijo, bueno, traigan los utensilios, porque me voy a meter una tremenda borrachera, pero quiero con los utensilios sagrados, porque acá yo soy lo máximo, soy el rey, no hay nadie que esté sobre mí. Y cuando el hombre profana esos utensilios sagrados, aparece una escritura en la pared que decía Mene Mene Tekel Uparsin, que significa que su reino había sido caído, que él había sido pesado en balanza, pero que había sido encontrado falso, y que por tanto iba a ser destituido su reino. Cuando sucede esto, llamaron a los sabios, llamaron a los astrólogos, llamaron a todos los sabios de ese tiempo, a los mejores, los máximos, pero nadie se acordaba de aquel Daniel. Llamaron a todos, los reunieron y ninguno podía descifrarlo, porque naturalmente dice la palabra de Dios que las cosas espirituales no lo puede discernir uno simplemente con la carne, ni con el entendimiento, sino que lo espiritual se discierne con lo espiritual. Y obviamente si eso había sido la mano de Dios, tenía que discernirlo alguien espiritual. Y es ahí donde se acuerdan de aquel Daniel. Es ahí cuando le hacen recordar al rey y le dicen, oiga, Daniel reveló tantos misterios en aquel tiempo con el rey Nabucodonosor. Daniel fue puesto en grandes niveles en aquel tiempo. Hay que llamar a Daniel. Seguramente que Daniel tiene la respuesta. Es ahí donde Dios honra su servicio.
Si tú hoy de joven guardas la palabra de Dios, sirves a Dios, tenlo por seguro que mañana más tarde Dios va a honrar tu servicio. Aun cuando nadie se acuerde de ti, Dios sí te sigue acordando de ti. Así que ten en cuenta eso, porque ahí dice, bueno, estoy orando a Dios, pero ya como que me toman desapercibido. No te preocupes, porque tú no sirves a los hombres, sirves a Dios. Y si sirves a Dios, Dios es quien te va a tomar en cuenta en todo tiempo y en todo momento. Y entonces, eso es una de las cosas importantes y de los premios que Dios entregó a Daniel y que también te puede entregar a ti en este tiempo. Otro punto importante de este hombre fue que siempre habló la verdad. Cuando él descifró ese escrito al rey Belsasar, le descifró hablando la verdad, tranquilamente pudo haber visto, oye, esto dice que va a ser destituido su reino. Tranquilamente él pudo haber cambiado el mensaje y pudo haber dicho, bueno, esta palabra dice otra cosa, ¿no? Lo maquinamos, lo ordenamos, y dice, bueno, rey, al final, ponte bien, no, si es que no te portas bien, si estás tu rey, no puede traer mal, yo te recomendaría, pero no, este hombre Daniel habló la verdad. Así como hoy usted cuando tenga que hablar la verdad, hable la verdad de la palabra de Dios. Sin titubeo, sin mentiras, sin maquillarlo, sino que la verdad de la palabra de Dios es la verdad de la palabra de Dios. Y si tiene que doler, que duela, pero es la verdad de la palabra de Dios. Entonces, esa es una de las cosas y cualidades que tuvo Daniel. Daniel habló siempre la verdad. Y obviamente ustedes creen que fue tan sencillo para este hombre, porque el rey le dijo, mira, te voy a entregar yo muchas cosas. Pero Daniel ya no le importaba eso porque Daniel había disfrutado de la gloria de Dios. ¿Qué era para Daniel un poco de oro, un poco de plata? ¿Qué era para Daniel ponerlo en el tercer lugar en el reino? ¿Qué era eso para Daniel si Daniel había vivido la gloria de Dios? Entonces, cuán importante es hablar la verdad y decir la verdad del Evangelio. Cuán importante es que en su boca siempre esté la palabra de Dios, porque eso va a traer grandes y buenos frutos. Otro punto importante que vemos en la vida de este hombre llamado Daniel es que fue un hombre que se humilló delante de Dios y que oró a Dios. Y dice la palabra de Dios que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. ¿Qué significa esto? Significa que este hombre tenía la costumbre de arrodillarse delante de Dios y orar al Señor. Dice que se arrodillaba 3 veces al día para orar a su Dios. 3 veces al día. Y es una de las enseñanzas que nos trae, y es que en ese tiempo había habido un edicto que le hicieron firmar al rey, que naturalmente él no se dio cuenta de lo que de la trampa que le estaba poniendo, pero él hizo firmar de tal manera que solamente el rey Darío sea exaltado y que no se adore a ningún dios. Pero ¿qué pasaba con Daniel? Daniel tenía a su Dios, Jehová de los ejércitos. Y Daniel dijo, bueno, yo voy a seguir adorando a mi Dios. Daniel se enteró del edicto que supuestamente ya no podía adorar más a Jehová. Pero este hombre dice que abrió las puertas de su cámara todavía. ¿Y qué sucedió? Empezó a orar. Pero por allí los que intentaban maquinar algo contra él lo descubrieron y fueron corriendo a decirle al rey. ¿Cuál fue la decisión? Meterlo al pozo de los leones. Óigame, yo me imagino cómo habrán sido los leoncitos ahí jugando con Daniel. Y es que la creación de Dios, todo está a la disposición de Dios. Daniel era un hombre de fe y un hombre que sabía que humillándose delante de Dios no había problema. Es una de las enseñanzas grandes que tenemos en él. Daniel solamente se humillaba delante de Dios, oraba a Dios y tremendas respuestas tuvo. ¿Qué pasó con los leones? No pasó nada. ¿Que se lo comieron a él? No, más bien él se lo come a los leones en un plato de arroz chaufa. Y es que no pasó nada. ¿Por acaso no recuerdan que Adán jugaba con el león, con el leopardo y con el tigre? La creación es de Dios. Y Dios es quien dispone y quien hace como Él quiere. Entonces, Dios es quien te da todo. Si tú te humillas delante de Dios, Dios tiene grandes cosas para ti.
Y una de las cosas más maravillosas que pudo recibir Daniel fue que Daniel recibió revelación de parte de Dios, aún para los últimos tiempos, aún para los tiempos que nosotros estamos viviendo y aún para los que viviremos. Imagínense, cuánto primó la obediencia de Daniel, que se le dio revelado muchas cosas. Aún dice la palabra de Dios que él pudo ver al anciano de Elías. Qué privilegio poder, que en su visión dice que vio al anciano de Elías. No es que se lo contaron, bueno, yo quizás, me lo contaron por foto, me enseñaron a Dios. No, la Biblia dice que él lo vio. Oye, qué hermoso. ¿Cómo poder ver aún todo lo que sucedería? Todo lo que ni siquiera nosotros todavía estamos viviendo. Pero eso le fue revelado a Daniel gracias a su obediencia, a su fidelidad, a su fe, a ser prudente, a no contaminarse. Y todo inició porque propuso en su corazón no contaminar. O sea, todo inicia en su corazón. Así que si queremos sacar una enseñanza de manera general acerca de Daniel, diríamos que por dónde tenemos que empezar es por proponer en nuestro corazón no contaminarnos. Y de allí vienen todas las bendiciones que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Yo no sé cuánto tú puedas compararte con Daniel quizás en algunos aspectos, pero yo sí te diría que aprendemos mucho acerca de Daniel. Y una de las cosas que él guardó en su corazón es justamente la verdad, y la verdad es la palabra de Dios. Entonces, cuán importante es la palabra de Dios en nuestras vidas hoy, para que como jóvenes, mañana más tarde también pueda tener resultados. Que lo guarden ahora, y así como se le encargó a Moisés, se le encargó a Josué, que meditara en la ley de Jehová de día y de noche. Cuán importante es leer la palabra de Dios, porque eso trae buenos frutos. Entonces, en este tiempo en el cual nosotros estamos, en este mes que se le ha denominado mes de la Biblia, te animaría a que leas la Biblia, a que leas la palabra de Dios y tengas en cuenta aquellas enseñanzas que nos trae el libro de Daniel y que este hombre llamado Daniel pudo recibir de parte de Dios. Entonces, concluimos de la siguiente manera: no te contamines, habla sabia y prudentemente, sé siempre leal, sé siempre fiel y ten fe en Jehová. Habla la verdad, así se molesten los demás. Habla la verdad, sé sincero. Ora, humíllate delante de Dios, que no te importen los demás. Cuando tú tienes tu comunión con Dios, no importa que si me dieron, que si me caía al piso, no importa. Humíllate delante de Dios, sé fiel hasta la muerte, porque Él te dará la corona de la vida.